El mundo te ha engañado. Te dijeron que preocuparte es normal, que es una señal de responsabilidad, que sin ansiedad no hay progreso. Pero mira a tu alrededor. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo interminable de miedo al futuro, paralizadas por pensamientos que nunca se convierten en realidad. Y mientras tanto, la vida sigue su curso indiferente a sus preocupaciones. Marco Aurelio lo expresó de una manera brutalmente clara. Los hombres se atormentan a sí mismos con sus opiniones sobre las cosas más que por las cosas mismas. Si alguna vez has sentido que la preocupación te roba más de lo que te da, escribe en los comentarios: mi mente es libre, mi presente es fuerte, porque hoy vamos a romper ese ciclo. Los estoicos descubrieron un principio que lo cambia todo. La vida no responde a tu ansiedad, responde a tu acción. El éxito, la paz, la claridad no llegan cuando te obsesionas con el futuro, sino cuando aprendes a soltar lo que no controlas. Epicteto, nacido esclavo y convertido en uno de los filósofos más influyentes de la historia, decía que la verdadera libertad no depende de las cadenas en tus manos, sino de las cadenas en tu mente. Y esas cadenas son más sutiles de lo que crees. Son los «¿y si falla?», los «no estoy listo», los «¿qué dirán los demás?». Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Cuando renuncias a la necesidad de certeza, el mundo se abre ante ti. Hoy te mostraré cómo cambiar tu mentalidad de raíz con los principios más poderosos del estoicismo. No los típicos consejos vacíos que ves en todas partes, sino las ideas que hicieron a emperadores y filósofos enfrentar la muerte con calma, a guerreros entrar en batalla sin miedo, a mentes brillantes encontrar claridad en el caos. Si quieres aprender a liberarte de la preocupación y ver cómo los resultados llegan cuando dejas de aferrarte, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Imagina que caminas por un sendero con una roca enorme en la espalda. No recuerdas cuándo la levantaste ni por qué la llevas contigo. Solo sabes que es pesada, que te duele la espalda y que, a pesar de todo, te has acostumbrado a cargarla. Hay momentos en los que te preguntas si podrías soltarla, pero un pensamiento te detiene. ¿Y si dejarla caer significa perder algo importante? Así que sigues adelante, cada vez más agotado, cada vez más encorvado, sin darte cuenta de que el verdadero obstáculo en tu camino no es la roca, sino tu negativa a soltarla. Así es la preocupación. No es una preparación para el futuro, no es una forma de control, es solo peso muerto. Y lo más irónico es que aquello a lo que te aferras con más fuerza es, muchas veces, lo que más te está impidiendo avanzar. Marco Aurelio lo expresó en su diario de guerra. Un pensamiento que pocos han leído. Cuando algo externo te perturba, no es la cosa en sí la que te daña, sino tu apego a ella. La dificultad viene de tu propia interpretación, y puedes cambiarla en cualquier momento. Pero aquí está el problema. Nadie nos enseña a soltar. Nos dicen que debemos pensar bien las cosas, que preocuparnos nos hace responsables, que entre más nos esforcemos en analizar, en anticipar, en prevenir, más seguros estaremos. Nos educan para temer la incertidumbre, para sentir que si no estamos inquietos, no estamos preparados. Y entonces caemos en la trampa. Nos preocupamos por lo que no ha pasado, revivimos lo que ya pasó, y en el proceso perdemos lo único real que tenemos, el ahora. Epicteto, quien nació esclavo y conoció el sufrimiento mejor que nadie, escribió una frase que rara vez se menciona. ¿Te angustia perder lo que no es tuyo? Entonces, no has entendido nada. Porque nunca fue tuyo aquello sobre lo que no tienes control. Aquí está el gran secreto. La preocupación es una forma de apego. Nos aferramos a la idea de que, si no pensamos lo suficiente en un problema, este se saldrá de control. Nos aferramos a la falsa sensación de que la ansiedad nos mantiene a salvo. Pero el estoicismo nos da una lección brutal. Lo que es incierto seguirá siendo incierto, lo pienses o no. Lo que va a suceder sucederá, te preocupes o no. Séneca, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, escribió en una de sus cartas menos conocidas: tememos más de lo que sufrimos, nos angustiamos más por lo que nunca llega
que por lo que realmente enfrentamos. Este es el arte perdido de dejar ir, una habilidad más poderosa que la disciplina, más efectiva que cualquier estrategia. No significa rendirse, no significa no actuar. Significa entender que aferrarse mentalmente a lo que no puedes controlar solo debilita tu energía y te impide moverte con claridad. Significa aprender a diferenciar entre lo que requiere acción y lo que solo requiere aceptación. Imagina que estás en un río. La corriente es fuerte y tratas de nadar contra ella, luchando, agotándote. Pero el río no se detiene. Entre más resistes, más te hundes. Hasta que un día decides girar tu cuerpo y fluir con la corriente. Sigues en movimiento, pero ahora el agua trabaja a tu favor, no en tu contra. Así funciona la vida. Entre más te resistes, más sufres. Entre más te aferras, más pierdes. La clave no es pelear con la corriente, sino aprender a moverte con ella. La próxima vez que te sientas atrapado en la espiral de la preocupación, hazte esta pregunta. ¿Estoy resolviendo algo o solo cargando una roca que nunca fue mía? Piensa en el momento más difícil de tu vida. Esa situación que te hizo sentir que todo estaba fuera de control, que el suelo se desmoronaba bajo tus pies. Recuerda la ansiedad, la impotencia, el miedo. Ahora pregúntate, ¿te sirvió preocuparte? ¿Logró evitar el desenlace? ¿O simplemente hizo que el proceso fuera aún más doloroso? Nos han enseñado que la preocupación es una forma de control, que si pensamos lo suficiente en algo, lo dominaremos, que si anticipamos cada posible desastre, lo evitaremos. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. Preocuparse no es actuar, es solo un simulacro de acción, un mecanismo que la mente usa para convencerse de que está haciendo algo, cuando en realidad solo está drenando su propia energía. Epicteto, quien pasó su juventud encadenado y su madurez guiando a los hombres más poderosos de Roma, escribió algo que rara vez se menciona. ¿Quieres ser invulnerable? Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar, porque quien solo se ocupa de lo que depende de él, nunca es vencido. La sociedad moderna es adicta a la ilusión del control. Creemos que podemos planear cada detalle, que la tecnología, la ciencia, las estrategias nos protegerán de lo imprevisto. Pero la historia nos demuestra lo contrario. Imperios han caído por accidentes. Civilizaciones han sido destruidas por eventos que nadie pudo predecir. A nivel personal, nuestras vidas han cambiado en un solo instante por algo que jamás vimos venir. Séneca lo explicó en una de sus cartas privadas a Lucilio. Lo inesperado golpea más fuerte al hombre que insiste en predecirlo todo. El que entiende que la incertidumbre es la única certeza, jamás es sorprendido. Aquí está la clave. El verdadero poder no está en tratar de controlar todo, sino en volverse inquebrantable cuando nada está bajo control. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. Si intentas controlar el viento, fracasarás. Si intentas calmar las olas con tu mente, te hundirás. Pero si entiendes la tormenta, si te adaptas a ella en lugar de resistirla, puedes mantener el control de lo único que realmente importa, el timón. Así es la vida. El viento y las olas son los eventos externos, las crisis, las opiniones de los demás, el destino impredecible. El timón es tu actitud, tus acciones, tu capacidad de responder con claridad en lugar de reaccionar con pánico. Marco Aurelio, el hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo en medio de plagas, guerras y traiciones, dejó un pensamiento que pocos conocen. La perfección de la vida no está en el control absoluto, sino en la serenidad ante lo incontrolable. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. La incertidumbre deja de ser tu enemiga. El futuro deja de ser una fuente de ansiedad. Empiezas a ver que la verdadera maestría de la vida no está en dominar el caos, sino en moverte con él. Así que pregúntate ahora mismo, ¿estoy gastando mi energía en intentar controlar el viento o estoy asegurándome de sostener el timón? Imagina un arquero. No uno común, sino un maestro en su arte. Su objetivo está frente a él, distante pero claro. Levanta el arco, tensa la cuerda, siente la presión acumulándose en sus dedos. Pero antes de soltar, pausa.
un instante de quietud absoluta, un momento en el que todo desaparece, la meta, la distancia, la tensión. Solo existe él y la flecha, porque sabe que la fuerza no está en el esfuerzo, sino en la calma antes del impacto. Este es el principio que la mayoría ignora. Nos enseñan a actuar sin descanso, a pensar sin tregua, a llenar cada momento con ruido y movimiento. Pero lo que no nos dicen es que la claridad no surge del exceso, sino del vacío. Es en la pausa, en el espacio entre un pensamiento y otro, donde se esconde la verdadera respuesta. Marco Aurelio, en uno de sus pasajes menos citados, escribió: «El río fluye sin esfuerzo porque no lucha contra su cauce. La mente, cuando está en calma, ve con más claridad que cuando se agita». Vivimos en una sociedad que glorifica la prisa, la sobrecarga de información, la necesidad de estar siempre ocupados. Pero si observamos a los más grandes estrategas, a los guerreros, a los pensadores que transformaron la historia, todos comprendieron una verdad esencial. En el momento de mayor presión, la mejor decisión no surge de la reacción impulsiva, sino del instante de calma previo a la acción. Séneca dejó una advertencia que pocos han leído. El hombre que no sabe estar quieto no es libre, porque es esclavo de cada impulso, de cada pensamiento que cruza su mente. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tomado decisiones desde la ansiedad? ¿Cuántas veces has reaccionado con miedo, con ira, con duda, solo para después darte cuenta de que si hubieras esperado un momento, habrías visto las cosas con otra perspectiva? La mente necesita espacio para procesar, para comprender, para ver más allá de la inmediatez del problema. Pero si nunca le das ese respiro, si siempre estás atrapado en el torbellino de la preocupación, te vuelves como un arquero que dispara sin apuntar. En la antigüedad, los guerreros samuráis meditaban antes de la batalla, no porque fueran pacifistas, sino porque entendían que una mente serena es más letal que una mente sobrecargada. No es el que reacciona primero quien gana, sino el que reacciona mejor. Epicteto lo decía con una metáfora poderosa. Un marinero que se desespera ante la tormenta no encuentra la salida, pero el que espera un instante, el que observa y se adapta, llega a puerto. Si alguna vez te has sentido abrumado, si alguna vez la ansiedad ha tomado el control de tus decisiones, entonces es momento de hacer algo diferente. Antes de actuar, antes de responder, antes de preocuparte, pausa, da un respiro. Permite que el ruido se asiente y observa lo que queda cuando la tormenta interna se disipa. Porque en ese silencio, en esa calma, es donde reside el verdadero poder. Y ahora pregúntate, ¿estoy disparando mis flechas sin pensar o estoy tomándome el tiempo de apuntar con precisión? Cierra los ojos por un momento e imagina que cargas una mochila. No una cualquiera, sino una que se llena con cada preocupación que pasa por tu mente. El ¿y si fracaso? El ¿y si no soy suficiente? El ¿y si todo sale mal? Cada uno de esos pensamientos es un ladrillo que colocas dentro de esa mochila. Y ahora imagina que cada día avanzas con ese peso sobre los hombros, sintiendo cómo te hunde, cómo te frena, cómo convierte incluso los caminos más sencillos en una cuesta interminable. Lo más curioso es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lleva esta carga. Creen que el cansancio es normal, que la ansiedad es inevitable, que la tensión es solo parte de la vida. Pero no lo es. La preocupación por el futuro es un peso invisible que pocos reconocen pero que todos sienten. Y lo más irónico es que la mayoría de las cosas que tememos jamás llegan a suceder. Séneca lo advirtió con brutal claridad en una de sus cartas menos conocidas. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, y sin embargo, seguimos imaginando los peores escenarios. Seguimos dándole vueltas a lo que podría salir mal, creando un sufrimiento que aún no existe, viviendo en una película de terror escrita por nuestra propia mente. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. La preocupación no cambia el futuro, solo arruina el presente. Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, escribió una frase que casi nadie menciona.
El hombre que teme lo que aún no ha ocurrido vive encadenado a sombras. Y, sin embargo, el miedo al futuro gobierna la vida de la mayoría. Pero ¿cuántas veces has temido algo que jamás sucedió? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por problemas que, al final, nunca fueron reales? La mente humana tiene un defecto de fábrica: anticipar peligros que nunca llegan. Es un mecanismo de supervivencia que en el pasado nos ayudaba a evitar depredadores, pero que hoy nos convierte en prisioneros de nuestros propios pensamientos. Marco Aurelio, que gobernó Roma en una época de guerras y pandemias, dejó una reflexión que casi nadie cita. Cuando el futuro llega, lo enfrentarás con las mismas herramientas que tienes hoy. No ganaste nada al temerlo antes de tiempo. Así que imagina de nuevo esa mochila, siente su peso, y ahora visualiza cómo sacas cada ladrillo de preocupación, cómo los dejas caer uno a uno. El miedo al fracaso, la incertidumbre, la presión de ser perfecto. ¿Cómo se siente caminar sin ese peso? ¿Cómo sería tu vida si, en lugar de preocuparte por lo que aún no existe, usaras esa energía para moverte con ligereza? Aquí está la lección más poderosa del estoicismo. El futuro no necesita que te preocupes por él. Necesita que llegues a él con la mente clara y el corazón fuerte. Así que ahora pregúntate, ¿estoy viviendo realmente o solo estoy preparándome para temer lo que aún no ha pasado? Imagina que estás en medio de un río con una corriente fuerte. El agua te empuja en una dirección, pero en lugar de fluir con ella, decides nadar en contra. Tus músculos se tensan, tu energía se agota, cada brazada se vuelve más difícil. Te convences de que si sigues luchando, tarde o temprano vencerás la corriente. Pero la verdad es otra. El río nunca se cansa. Tú sí. Y mientras más resistes, más te hundes. Así funciona la vida. Creemos que luchar contra lo inevitable es una muestra de fortaleza, que si nos oponemos con suficiente fuerza, el mundo cederá. Pero la realidad es que la resistencia no siempre es sinónimo de valentía. A veces es solo una forma de miedo disfrazado. Miedo a aceptar lo que es, miedo a soltar, miedo a admitir que algunas batallas no se ganan con fuerza, sino con sabiduría. Marco Aurelio dejó una reflexión que pocos han leído. Si te resistes a la realidad, serás golpeado una y otra vez, pero si la aceptas, aprenderás a usarla a tu favor. Y sin embargo, pasamos la vida resistiéndonos. Nos aferramos a personas que ya no quieren quedarse. Nos aferramos a trabajos que nos drenan. Nos aferramos a ideas, a planes, a expectativas que hace mucho dejaron de servirnos. Creemos que soltar es perder, cuando en realidad soltar es lo único que nos permite avanzar. Epicteto, que entendió la esclavitud mejor que nadie, lo dijo sin rodeos. No es la carga lo que te destruye, sino tu negativa a dejarla ir. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida te has aferrado a algo que ya no tenía sentido? ¿Cuánto sufrimiento has acumulado por negarte a aceptar lo que ya era evidente? La resistencia no solo es inútil, es costosa. Consume tu energía, nubla tu mente, te mantiene atrapado en una batalla que ya estaba perdida antes de que empezara. Séneca lo explicó en una de sus cartas más reveladoras. La naturaleza no pide tu permiso. No consulta si estás de acuerdo con sus designios, solo actúa. Y el hombre sabio no pelea contra ella, sino que aprende a moverse con ella. Pero nos han enseñado a hacer lo contrario. Nos han dicho que nunca debemos rendirnos, que insistir siempre es la clave del éxito. Y aunque la persistencia es valiosa, hay una diferencia entre la lucha inteligente y la resistencia inútil. Saber cuándo seguir adelante es importante, pero saber cuándo soltar es esencial. El bambú no se quiebra en la tormenta porque no se opone al viento. Se dobla, se adapta, deja que la fuerza pase a través de él sin resistencia. Y cuando la tormenta termina, sigue en pie. Así es como se sobrevive, así es como se gana. Así que ahora pregúntate, ¿estoy avanzando o solo estoy luchando contra una corriente que nunca se detendrá? Imagina una copa llena hasta el borde. Si intentas verter más líquido en ella, todo se derrama. No importa cuánto lo intentes, no cabe nada más. Pero si la copa estuviera vacía,
todo lo que viertas en ella sería aprovechado. Ahora piensa en tu mente. Si está saturada de preocupaciones, miedos, pensamientos innecesarios, entonces no hay espacio para nada nuevo. No hay claridad, no hay aprendizaje, no hay evolución. Nos aterra el vacío. Creemos que si no estamos constantemente ocupados, algo anda mal. Que si no estamos pensando en lo siguiente, nos quedaremos atrás. Pero la verdad es esta. El vacío no es una pérdida, es una oportunidad. Solo en el espacio libre puede surgir algo nuevo. Solo en la quietud aparece la comprensión. Marco Aurelio, en uno de sus escritos menos citados, dejó una advertencia. Un campo que nunca descansa no produce cosecha alguna. Vivimos en un mundo donde la sobrecarga de información es la norma. Si no estamos absorbiendo datos, estamos revisando noticias, distrayéndonos con pantallas, llenando cada minuto con algo. Pero este exceso de ruido tiene un precio. Cuando nunca dejamos espacio para el vacío, la creatividad se apaga, la intuición se ahoga, la claridad desaparece. Y sin claridad, nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino impulsos automáticos basados en el caos de nuestra mente. Epicteto lo explicó con una simple imagen. El eco solo responde cuando hay silencio, y sin embargo, seguimos llenando nuestra vida de ruido. Nos aterra el silencio porque en él enfrentamos lo que realmente somos. Pero es precisamente en esos momentos cuando las respuestas aparecen. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante mientras estabas en la ducha? ¿O has encontrado la solución a un problema cuando dejaste de pensar en él? No fue una coincidencia. Fue la manifestación de la paradoja del vacío. Solo cuando te permites no pensar en algo, la respuesta llega por sí sola. Séneca lo dijo con una claridad que pocos han comprendido. El sabio no teme al vacío, porque sabe que en él está la semilla de la próxima gran idea. Piensa en un arquero. Antes de lanzar la flecha debe retraer la cuerda. Ese momento de aparente inactividad es lo que da poder al disparo. Así es la mente humana. No puedes estar en tensión constante sin perder precisión. Necesitas el momento de retroceso, de pausa, de vacío, para luego avanzar con más fuerza. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Detente, aunque sea por unos minutos al día. Deja espacio para el silencio, para la ausencia de ruido. Observa lo que surge cuando no fuerzas ninguna respuesta. Verás que lo que antes parecía confuso comienza a despejarse. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Así que ahora pregúntate, ¿estoy dejando espacio en mi vida para la claridad o estoy llenando cada rincón con ruido innecesario? Cierra los ojos e imagina que estás en un desierto. Hace calor, la sed es insoportable y en la distancia ves un oasis. Agua cristalina, sombra, la promesa de alivio. Corres hacia él con todas tus fuerzas, pero cuando llegas, desaparece. Era solo un espejismo. Ahora vuelve a mirar al horizonte y ves otro oasis, otra carrera desesperada, otra desilusión. Así es como muchos viven su vida, persiguiendo cosas que creen que los harán felices, solo para descubrir que al alcanzarlas, la sed sigue ahí. Creemos que cuando logremos cierto estatus, cuando tengamos más dinero, cuando encontremos a la persona correcta, entonces seremos felices. Pero la satisfacción dura poco. La mente ya está buscando el siguiente oasis, el siguiente deseo, la siguiente meta. Es un ciclo interminable. Epicteto, que perdió todo lo que tenía en la vida y aún así encontró la paz, dijo una frase que rara vez se menciona. Cuanto más deseas, más mendigas. El que necesita menos es el verdadero rey. Nos han condicionado a creer que el deseo es lo que nos mueve, que sin metas, sin aspiraciones, la vida carece de sentido. Pero lo que nadie nos dice es que el deseo, cuando no está controlado, se convierte en una prisión, porque siempre nos mantiene en el futuro, nunca en el presente. Siempre esperando, nunca disfrutando. Marco Aurelio, gobernante del imperio más grande del mundo, entendió esto mejor que nadie. En su diario escribió una línea que casi nadie conoce. He tenido poder,
riquezas, reconocimiento, y sin embargo, todo es nada si la mente no aprende a estar en paz con lo que ya tiene. Observa a los más grandes conquistadores de la historia. Alejandro Magno lloró cuando no le quedaban más tierras por conquistar. Emperadores se sintieron vacíos en sus palacios dorados. Celebridades de hoy, con fama y dinero, caen en depresiones profundas. Porque el problema nunca fue lo que tenían o lo que les faltaba. El problema fue la creencia de que algo externo les daría una paz que solo se encuentra dentro. Séneca lo explicó con crudeza en una de sus cartas privadas. El deseo es un fuego que consume todo lo que toca. Solo cuando deja de arder, el alma encuentra descanso. Pero esto no significa conformismo. No significa que debas dejar de crecer, de mejorar, de alcanzar cosas. Significa que no debes ser esclavo de lo que aún no tienes. Significa que debes aprender a valorar el presente sin necesidad de estar constantemente mirando al futuro. Imagina que en este momento, justo ahora, te dijeran que ya no puedes perseguir nada más, que lo que tienes ahora es todo lo que habrá. ¿Podrías encontrar paz con eso? Si la respuesta es no, es porque tu felicidad ha estado atrapada en una meta que tal vez nunca llegue. Y hasta que no liberes tu mente de esa trampa, siempre estarás sediento en el desierto, persiguiendo oasis que nunca serán reales. Así que ahora pregúntate, ¿estoy viviendo o solo estoy persiguiendo sombras? Imagina que estás en una batalla. Enfrentas a un ejército imparable, bien entrenado, bien equipado. Tienes a tus aliados, tu estrategia, pero la ventaja está de su lado. El miedo te recorre, la tensión te ahoga, pero de repente te das cuenta de algo sorprendente. El verdadero enemigo no está frente a ti, sino dentro de ti. La duda, el miedo, la indecisión, la ira, el deseo de huir. Ese ejército invisible que gobierna tu mente y que puede ser más destructivo que cualquier amenaza externa. Este enemigo no lleva armadura ni espada, pero tiene un poder más grande que cualquier ejército. Y lo peor de todo es que, a diferencia de los invasores de tu vida, este enemigo no está fuera de tu control. Tú lo alimentas. Cada pensamiento negativo, cada creencia limitante, cada emoción que dejas crecer sin cuestionarla, es una tropa más en ese ejército interior. Epicteto, con su sabiduría como esclavo y filósofo, lo expresó sin tapujos. El hombre no es perturbado por los eventos, sino por su juicio sobre ellos. El verdadero campo de batalla no es el mundo exterior, sino tu propia mente. Lo que el mundo te hace es solo un reflejo de lo que tú crees que puedes soportar, lo que tú crees que mereces. La mente crea su propio caos, y la única forma de vencer a este enemigo es tomar control de lo que alimentas. Si miramos a los grandes pensadores estoicos, no hay duda de que la batalla interna era su principal enfoque. Marco Aurelio, quien tuvo que lidiar con las guerras y las traiciones de su propia corte, escribió en su diario: «La mayor guerra que se libra es la que ocurre en tu interior, y ganarla es más importante que cualquier conquista externa». La mente humana, en su naturaleza, tiene una tendencia a exagerar las amenazas. Vemos un problema y lo convertimos en una montaña, una crítica, y la tomamos como una sentencia. Es este proceso el que nos desgasta, el que nos hace reaccionar de manera impulsiva, el que nos mantiene prisioneros del miedo. Pero si observamos el origen de este enemigo, veremos que es en gran parte producto de nuestra incapacidad para aceptar lo que está fuera de nuestro control. Séneca lo resumió con una poderosa imagen. No hay una mayor prisión que la que tú mismo te creas. Esta prisión se construye con las rejas del juicio, del deseo, de la necesidad de tenerlo todo bajo control. Pero cuando dejas de alimentar ese enemigo interno, cuando decides no reaccionar ante las emociones negativas y no darle poder a los pensamientos destructivos, la prisión comienza a derrumbarse. Y aquí está el reto. El enemigo no es algo externo, no es algo que puedas ver o tocar. Es la forma en la que reaccionas ante la vida. Es tu forma de pensar sobre los eventos, tu interpretación de la realidad. Si dejas que ese ejército interno gobierne, nunca serás libre. Pero si decides liberar tu mente
Si decides dejar de luchar contra lo que no puedes controlar y empezar a controlar lo que sí puedes, entonces eres invencible. Piensa en esto. Cuando el miedo aparece, te unes a él, lo alimentas, lo dejas crecer hasta que se convierte en una tormenta en tu interior, o te detienes, respiras y recuerdas que solo es una sombra que no tiene poder si no le das tu atención. La verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de tomar decisiones claras, incluso cuando el miedo está presente. Así que ahora pregúntate, ¿estoy luchando contra lo que está fuera de mí o estoy permitiendo que mis pensamientos gobiernen mi vida? La vida no es solo un reflejo de lo que pasa afuera, sino de cómo elegimos vivir internamente. Cada pensamiento negativo, cada preocupación que no podemos controlar, cada deseo insatisfecho, son barreras invisibles que nos alejan de nuestra paz. A lo largo de los siglos, los filósofos estoicos han enseñado que no es la adversidad lo que nos destruye, sino nuestra relación con ella. Vivir una vida plena y serena no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una mente tranquila y un corazón firme. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos tener todo bajo control, que cada momento debe estar lleno de acción y logros, pero lo que realmente libera nuestra mente y nos acerca a la paz es aprender a soltar lo que está fuera de nuestro alcance. El secreto no está en tener más, sino en saber liberarnos de lo que nos pesa. La vida no necesita ser una lucha constante, solo necesitamos la claridad para ver que muchas de nuestras preocupaciones no son más que sombras creadas por nuestra mente. Hoy te invito a reflexionar sobre esta sencilla pero profunda frase. La calma comienza cuando dejamos de esperar. Escribe esta frase en los comentarios y haz de ella un recordatorio constante en tu vida. La paz está esperando cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que te impulse a vivir con mayor claridad. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, comparte este video. Juntos podemos caminar hacia una vida más plena y libre de cargas innecesarias. Que este sea solo el comienzo de tu transformación.